Play, 157 de Sky, en el 153 de Megacable y en el 354 de Dish. También estamos, Blanca Cepeda, en las redes sociales. Así es, en Facebook nos puede encontrar como Fórmula Noticias con Jaime Núñez y en Twitter en la dirección @Janupi y @Blanche_ZP. Ahí se puede comunicar con nosotros, mandarnos sus mensajes, dudas, sugerencias y quejas. Todo eso y más. Ya vamos a recibir también un privilegio poder platicar esta mañana tempranito, 8:39 a pues el rector, doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla, y bueno, pues quien también ha tenido minutos con nosotros, se ha dado tiempo para platicar de lo que sucede en México y en el mundo, particularmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su renegociación. Doctor, qué gusto poder saludarlo esta mañana de sábado. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, muchas gracias por tenerme en su programa y bueno, a través de usted con todo su auditorio, que es mucho en toda la República Mexicana. Gracias, doctor. Oiga, ¿cómo ve lo de ayer? ¿Qué podemos analizar, sacar? Hoy veíamos a Donald Trump que ya está pues ahí hablándole a los canadienses a través de su red social de Twitter. ¿Dónde empezamos, doctor? ¿Dónde comenzamos ese análisis? Pues mire, tres cosas, Jaime, que creo que son importantes. Una es el impacto estrictamente económico, platicar realmente qué representa el económico. Y yo quisiera añadir, si usted lo permite, dos cosas. Uno, el impacto diplomático de haber dejado fuera a Canadá de parte de los mexicanos. Y por último, la relación que podemos ver entre México y Estados Unidos posterior a este, entre comillas, acuerdo, ¿sí? En lo económico, mire, importante, a ver, el gobierno de México toma una decisión, la decisión es más vale un tratado diluido que no tratado. Es importante dejarlo para que no se me vaya a acusar de una crisis económica en el momento en que entrego yo el gobierno al siguiente gobierno. Incorporo al negociador designado del siguiente gobierno para que esté de acuerdo con lo que estamos acordando y en ese resultado de la combinación de ambos sacamos un tratado bilateral. Ese tratado bilateral me mantiene el status quo México-Estados Unidos comercial económico. Sin Canadá hay que preguntarse, y esa es la pregunta que quedaría pendiente, cómo se da la integración de la industria automotriz, porque finalmente la industria automotriz está ubicada en los tres lugares, tiene integración colectiva de México, Estados Unidos y Canadá. Hoy que estamos sacando un bilateral, que aceptamos reglas de origen, que aceptamos salarios hasta cierto nivel, la pregunta clave es cómo se va a dar esa integración si en verdad Canadá no firmara, si en verdad Canadá no se uniera a este tratado que en mi opinión siempre debió haber sido trilateral. Entonces, ¿ventaja para México? Sí, porque tenemos tranquilidad en que todo lo que estamos produciendo en este momento de vehículos va a seguir siendo exportado a Estados Unidos. Lo que tengo de planta instalada seguirá siendo aprovechada y el empleo no será perjudicado, pero desde el punto de vista de la integración total, pregunta hasta que no sepamos qué va a pasar con Canadá. Y segunda pregunta más importante para mí, esa carta paralela que de pronto apareció, en la cual se acepta, no me importa lo que diga el secretario de Economía en este momento, se acepta que nos impongan cuotas a la exportación de vehículos a los Estados Unidos. Y en ese momento lo que está usted determinando, Jaime, es que hay un máximo al que puede llegar la industria automotriz mexicana en términos de capacidad para exportar a Estados Unidos. Por lo tanto, la pregunta de largo plazo, no de corto plazo, de largo plazo es, ¿vendrán inversiones una vez que sepan que ya hay una capacidad limitada de exportación a Estados Unidos? ¿O vendrán inversiones para que esas exportaciones que ya no se van a Estados Unidos vayan a Europa, vayan a Asia o vayan a Sudamérica? Pregunta que está abierta, que yo casi le podría responder hoy, no, las compañías no van a venir a hacer más inversiones de largo plazo. Eso termina la expansión que tiene la industria en largo plazo. Y por lo tanto, usted tiene que pensar como gobierno qué es lo que va a hacer para crear una industria alterna que sea la que nos dé crecimiento a largo plazo. Entonces, ahí tiene usted las cuestiones económicas. Por la parte positiva, bueno, pues no solamente la industria automotriz, se logró lo que se pensaba en la parte agroindustrial. Creo que eso es muy positivo para el país porque estamos teniendo una balanza superitaria. Tenemos todas las demás actividades que están funcionando. En estricto término, en el corto plazo, yo le diría positivo porque fue una decisión de más vale algo que nada. Y
y en ese algo pues me someto a largo plazo, pero en el corto plazo entrego un país en orden, recibo un país en orden en lo que es la economía y la relación con Estados Unidos económico-comercial. Digo, hasta ahí yo le diría positivo. Una pregunta que para mí surge es, dada la importancia que le da el gobierno que entrará el 1 de diciembre al sector energético, ahí puede haber un gran riesgo porque esa es una de las áreas que nos podría ahora dar crecimiento si mantenemos la reforma energética como se había planteado. Pero el presidente electo ya dijo el día de ayer que se suspenden todo tipo de actividades de concesiones en ese sector y entonces una área de crecimiento potencial que sustituiría a lo que es la parte automotriz, pues la está cancelando él porque la quiere ver con una visión del pasado y no una visión del futuro. Ese es un problema, pero es un problema para el próximo gobierno cuando llegue y cuando haga lo que dice que va a hacer. Claro. Eso es, yo le diría a usted, estrictamente positivo en el corto plazo, nos va a permitir seguir produciendo, exportando lo que tenemos, pero en el largo plazo hay un gran riesgo. El riesgo es la industria automotriz va a estar topada y no va a poder crecer más, y por lo tanto tenemos que buscar otras industrias que sean las que nos den el crecimiento que nos había estado dando esta industria en los últimos años. Estamos platicando con el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, ex canciller mexicano, ex secretario de Economía. Doctor, muy importante, vemos también que la disputa entre Canadá y Estados Unidos es en el tema agrícola, el tema de los productores de leche, por ejemplo, que lo ha sacado Donald Trump, y también que tienen los canadienses, y también el tema de las maderas. Y en el discurso, cuando estuvo ahí en el Salón Oval, los secretarios de Economía mexicanos y de Relaciones Exteriores, con Jesús Seade, también el miembro de este equipo negociador del presidente electo, Donald Trump también hizo énfasis en el tema agrícola, que ahora los agricultores y productores norteamericanos deben de estar tranquilos y contentos porque México les va a comprar productos a ellos, y eso va en sentido contrario a lo que aquí se ha dicho. El tema agrícola también se pone sobre la mesa en esta renegociación, ¿no? Sí, pero de una manera positiva, en verdad, Jaime, lo que ocurre en el tema agrícola es México no exporta únicamente productos, digamos, primarios, sino también una gran cantidad procesado. Entonces, lo que se conoce ya realmente como la balanza agroindustrial, que es la combinación de productos agrícolas con productos agrícolas industrializados, nosotros tenemos un superávit. Se mantuvo esa apertura. Lo que está diciendo Trump es México va a comprar más soya, más maíz, etcétera, lo cual es cierto. Mientras nosotros sigamos teniendo la falta de producción nacional, estamos incrementando. De hecho, este año estamos importando más soya de la que importamos el año pasado. Ya sobrepasamos a China en términos de importación de soya. México es un país que está consumiendo granos americanos en gran volumen, lo cual tiene sentido porque son muy baratos allá y sirven de alimento acá, tanto a ganado como a personas. Del otro lado, estamos exportando una gran cantidad de productos desde, pues no sé, zarzamoras, todo lo que usted pueda pensar moderno, porque siempre habíamos pensado en aguacate o en otras cosas. Hoy estamos teniendo una gran diversidad de producto agrícola que exportamos, más productos agroindustriales. La combinación nos está permitiendo que sea positiva nuestra balanza agroindustrial. Eso mucha gente no lo conoce, pero es importante decirlo. Nuestro país es superavitario en el sector agroindustrial, tanto agrícola como industrial. Entonces, eso está bien, él lo presume y hace bien en presumirlo, pero en realidad ya estaba pasando. Simplemente lo que le dijimos nosotros fue, ok, ahora ya no te pongo aranceles a las importaciones de maíz, a las importaciones de soya, por definición vamos a ir comprando más en el largo plazo. Entonces, esa parte es buena. No crea que ahí ganó. Donde él ganó fue en las dos cosas que usted mencionó. El capítulo 19, solución de controversias. Esa es una tontera haber permitido que la solución de cualquier controversia se dé en tribunales americanos, porque el sesgo va a ser a favor de Estados Unidos. Y Canadá no puede aceptar eso. México no debería haberlo aceptado, pero Canadá no puede aceptarlo, porque si lo acepta, lo que usted mencionó, por ejemplo, este pleito que traen por la madera, el pleito que traerían si aceptara también la parte láctea, no le permitiría a Canadá defender los intereses de toda la producción lechera de Canadá y la producción maderera de Canadá. Yo estoy convencido que no lo van a admitir, pero probablemente podrían admitirlo algo parcial, pero que en ciertas industrias, como estas dos que hemos mencionado, se diera a través de
una situación internacional en lugar de una situación en que tengo que ir a los juzgados americanos. Ese es el punto más importante que se está discutiendo en este momento, Jaime, entre los canadienses y los americanos. Los canadienses no pueden aceptar eso, ya lo dijo claramente Trudeau, ¿Sí? Y el otro jugó un juego que los canadienses no aceptaron, que fue, mira, ya acordé con México y tienes hasta el viernes para resolver. Pues yo creo que un país como Canadá le contesta correctamente, pues señor, usted haga lo que se le pegue su gana, yo soy un país soberano y yo tengo mis propios intereses y hasta que estos no estén resueltos no acepto, ¿verdad? Y fue una buena respuesta de los canadienses de decir, nos vemos el miércoles y ahí seguimos platicando. Y ahí que sin tener una bolita de cristal viendo qué pueda suceder en el futuro, ¿qué podría suceder? ¿Qué va a pasar el miércoles? ¿Y qué va a pasar con lo que el día de ayer ya envió Donald Trump a su Congreso con la relación que tiene con este acuerdo entre México y Estados Unidos y que queda pues la puerta abierta de Canadá? ¿Qué va a pasar, doctor? En la relación con Estados Unidos, que es otro de los asuntos, el punto central es el siguiente. México puede haber cedido, el tratado que tenemos hoy es trilateral. Si el gobierno de Estados Unidos decide rechazar ese tratado, sustituirlo con 2 bilaterales, el de México podría proceder, llamando él a los senadores como si fuera bilateral. Van a tener que aprobar los senadores todas las modificaciones y entender que este sería un tratado bilateral y ya no el Telecán. El Telecán, para todo propósito práctico, estaría, entre comillas, desapareciendo. Ahora, ¿aceptará el Senado de Estados Unidos eso? Yo lo encuentro difícil porque Estados Unidos tiene un tratado trilateral aceptado y ese puede ser modificado, pero siempre y cuando sea el tratado trilateral. Si nos vamos a un tratado bilateral, pues puede haber una gran cantidad de temas que saquen los senadores, a lo mejor no, porque a lo mejor este señor les da instrucciones y las siguen, pero básicamente ese va a ser el problema. El segundo problema es que una gran cantidad de empresas americanas, encabezadas de hecho por la American Chamber of Commerce allá en Estados Unidos, que es digamos la asociación más fuerte de empresarios industriales, la preside un señor que se apellida Donahue, esta ya dijo claramente que un tratado trilateral va, un tratado bilateral no. Entonces, él va a encontrarse en ese momento con una presión tanto de empresarios como probablemente de políticos que le van a decir, oye, no, esto debe ser trilateral, regresa a lo trilateral. Creo que ese podría ser el verdadero aspecto en cuanto a la parte política americana. Los canadienses el miércoles le van a decir claramente a este hombre 2 temas que no podemos aceptar. Ya los tienes tú en la mesa, la cuestión de los lácteos, en donde no te voy a permitir que me cambies mis reglas de cómo se produce y cómo se consume y cómo se apoya al sector lácteo en Canadá. Segundo, el capítulo 19 del Telecán. Entonces, yo creo que usted va a ver una de dos, que los canadienses digan no y el otro se enoje y entonces veamos una crisis, o la otra, que en realidad él busque una forma de decir, ok, aceptamos que el capítulo 19 impere únicamente en madera y en lácteos y en todo lo demás no, y entonces yo gané. Y segundo punto, que el otro asunto se acepte finalmente dentro de las condiciones de que, como ya tengo el capítulo 19, pero me vas a dar tantita autorización de vender más leche, no tengo idea que están negociando, esa sería la única solución. Es una solución en la que los canadienses dirían, ok, todo lo demás yo lo puedo aceptar. Lo que no puedo aceptar son estos 2. Tú ya me diste la excepción a las industrias que me interesan. Con todo gusto firmo el Tratado de Libre Comercio, ahora sí, y nos vamos al proceso. Creo que eso sería la solución ideal dentro de lo malo que es el tope que se puso a los vehículos y el hecho de que ahora tengamos más contenido regional y un contenido del 40% a $16 la hora de trabajador, lo cual pues en México es imposible de tener, ¿no? Es decir, la industria automotriz, como quiera que se firme el tratado, va a tener un tope, y eso es algo que nos obliga a buscar otras industrias, y el gobierno entrante tiene que pensar política industrial para otras industrias, aeronáutica, bioquímica, cosas de otra naturaleza. Yo no le quiero decir nada más una última cosa que sí me preocupa. Digo, no nos vaya a cortar su guillotina. No. Tenemos tiempo. Y una cosa que me preocupa, Jaime, es la visión que dimos como país por entrar en una relación bilateral desesperadamente y abandonando en el proceso a Canadá.
porque la verdad es que podremos todos poner caras alegres y los canadienses podrán sonreír, pero estoy seguro, no soy partícipe de estas negociaciones, pero estoy seguro que los canadienses deben estar furiosos con México, sí, porque ellos nos apoyaron, ellos nos respaldaron y nosotros los abandonamos en el último minuto. Eso de ponerlos contra la pared, de que yo ya firmé un bilateral, sí, y ahora te toca a ti arreglarte, porque pues ya no te queda tiempo, es algo que si yo hubiera sido la canciller canadiense, me ofendería porque le diría a México, oye, habíamos estado trabajando juntos para un tripartita y ahora me sales con que prefieres tu cosa y me dejas abandonado a mí, pero no solo abandonado, me pones contra la pared porque dices, yo ya firmé, ay Canadá, a ver qué hace, ¿no? Y lo amenaza Trump de que para el viernes o nada. Yo sí estoy convencido que aquí hubo una ruptura de la relación positiva con Canadá, lo mencionó SEADE. Creo que SEADE se dio cuenta finalmente del error que habían cometido cuando está mencionando tenemos otras actividades con Canadá que son importantes y esto las está poniendo en peligro. Ahí ve usted el problema diplomático de no entender que no solamente se trata de cuestiones económicas, sino también de una relación en donde México debe cumplir compromisos a nivel internacional con otras naciones. Esto nos hace perder presencia diplomática y ha sido terrible que ocurra. Pues, doctor, muchas gracias por estos minutos. ¿Y le parece si nos regala nuevamente unos minutos la próxima semana, una vez que conozcamos el desenlace del miércoles? Encantado, Jaime, con todo gusto y de verdad muchas gracias por tenerme con su auditorio. No, gracias a usted por la generosidad de estos minutos. Es fin de semana y vaya que trabaja arduo a lo largo de la semana y que nos regale ese tiempo es muy preciado. Lo abrazo, doctor, que esté muy bien. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Que esté muy bien. Es el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, ex canciller mexicano y también ex secretario de Economía. Pues ya vio lo complejo que está en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las 8:50